Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de CodeIgniter Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, conociendo, metiendo las manos en el código con este poderoso framework llamado CodeIgniter. En el video tutorial anterior estuvimos viendo lo que es la interacción entre el controlador y la vista. Vimos qué son los controladores, dónde tenemos que crearlos, cómo se llaman desde las URL los controladores, ¿cierto? Y vimos cómo poder asociar cada controlador a una determinada vista. Vimos también los métodos que se utilizan, ¿cierto? Y lo vimos con bastante profundidad. Por ahí no quise revisar la API, ¿cierto? Porque creo que la verdad en realidad nadie la usa, entonces por ahí era mejor verlo de forma básica para evitar que algunas personas se enredaran y todo eso. En este video tutorial en particular lo que vamos a hacer es ver un tema que es fundamental dentro de CodeIgniter y en realidad dentro de cualquier framework. Me refiero al tema del diseño. Vamos a ver cómo poder incorporarle el diseño que nosotros queramos a nuestras aplicaciones. Es muy importante antes de entrar a los temas más entretenidos que son las bases de datos y la interacción de qué sé yo, de generación de altas y bajas, de login, de password, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De trabajo con formularios, por ejemplo, de helper, en fin, lo que sea. Primero, yo creo que es importante que aprendas cosas básicas y dentro de las cosas básicas está el tema de los famosos formularios, perdón, del famosos layout. Entonces, por lo mismo, vamos a ver, primero que todo, vamos a revisar la documentación de Zend para entender un poquito por qué lo vamos a trabajar de la manera que lo vamos a hacer. Van a ver que cada empresa la verdad ha desarrollado su propio sistema de layout para CodeIgniter y esto tiene una razón y es porque como vamos a ver ahora en la documentación CodeIgniter no te ofrece por ahora un sistema de layout nativos. Es cierto que por ahí hay aportes en GitHub de algunas personas que han ofrecido algunos sistemas de layout bastante interesantes, pero en estricto rigor no hay ninguna forma dentro de CodeIgniter para manejar el tema de los layouts. Es tanto así que vamos a cerrar la presentación rápidamente. Vamos a ir acá, bueno, primero siempre ir a ver acá que recordemos que tenemos que crearnos nuestro video currículum, nuestro currículum digital acá en canal freelance.net, ¿cierto? Para que podamos conocerte. La idea mía es que podamos conocernos todos, ¿cierto? Que podamos mostrarle al mundo nuestros conocimientos y podamos ofrecernos, ¿cierto? Como personas que eventualmente podamos prestar algún tipo de servicio de forma freelance, ¿cierto? A alguna empresa, ya sea dentro de nuestro propio país o en otro país distinto al donde nosotros vivimos. Entonces para eso se creó la plataforma total y completamente gratuita, así que ya gracias a ellos cada día son más las personas que se van creando su currículum digital. Así que por favor también a las personas que están viendo este video los invito cordialmente a crear el suyo. Vamos a revisar acá en una pestaña nueva la documentación de Zend Framework, perdón, de CodeIgniter Framework. Vamos a abrir acá una nueva pestaña, ¿cierto? Y vamos a ir acá, vamos a colocar es CodeIgniter. Vamos a llegar acá a la guía de usuario, en este caso a la página principal de CodeIgniter Framework. Esto ya lo vimos nosotros, entonces no lo vamos a revisar en detalle, pero sí hay un tema acá. Por ejemplo, si vamos acá a lo que es la tabla de contenidos, vamos a ver que por lo menos al día de hoy, hoy no lo he revisado, pero ayer estuve haciendo un pequeño desarrollo con CodeIgniter y en este minuto no hay ningún método nativo para manejar lo que son los layouts. Entonces, como te decía, cada empresa, ¿verdad?, genera sus distintos tipos de funcionalidades. Me he encontrado con varias, la verdad hay varias formas. Yo te voy a enseñar una que me gustó bastante, que encontré en una agencia en la que estuve trabajando hace poco. No voy a decir el nombre por respeto a ellos, ¿cierto? Pero me gustó bastante la forma mediante la cual ellos trabajan lo que son los layouts. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a compartir un poco lo que hacen ellos. Espero que no se enojen conmigo.
para poder mostrarte cómo lo hacen. Por ahí si hay alguna persona que, y de hecho van a salir muchas personas que me van a decir, sí, no, César, yo lo manejo de otra forma, perfecto, ahora en los comentarios del video colóquenlo, ¿verdad? Indíquenme cuál es la forma para que también lo puedan compartir con otras personas y también los alumnos que están aprendiendo a usar este framework CodeIgniter puedan tener no solamente una forma de trabajar los layouts, sino que la idea es que cuenten con varias para que puedan tomar la mejor decisión. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, primero que todo tenemos que crearnos acá nuestro proyecto, ¿cierto? Acá yo ya lo tengo creado, clase-3, y vamos a abrirlo acá en el navegador. Aquí yo ya lo tengo creado. En este caso le saqué una copia acá al CodeIgniter nativo. Me traje el htaccess, ¿cierto? Para que me pueda funcionar. Y lo primero que vamos a hacer es ir acá al directorio application, ¿cierto? Config. Y vamos a modificar algunas cosillas. ¿Te acuerdas que teníamos que cambiar acá, por ejemplo, el tema de las cargas y todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a abrir acá, por ejemplo. La verdad se me olvida siempre dónde son las cosas acá. Vamos a abrir acá el archivo autoload, que es donde vamos a definir un par de temas acá. Creo que también acá en el route, no me acuerdo dónde se veía el tema del index, acá. Vamos a decirle que vamos a manejar un controlador por defecto, por ejemplo el index, ¿verdad? Y acá en la página, en el archivo config, vamos a decirle que no queremos que nos cargue ningún index, ¿cierto? Entonces ya sabemos cómo hacer eso. Acá simplemente borramos esto de acá. Actualizamos acá, ahora él me va a decir que tenemos un error 404, pero nosotros ya sabemos a qué se debe ese error, ¿cierto? Tenemos que crear el controlador index y la vista index para poder trabajar. Si revisamos un poco lo que hicimos en la clase anterior, en este caso en el video tutorial número 2, ¿te acuerdas que creamos un controlador, en este caso 2, un hola y un controlador llamado 2, y esos controladores a su vez llamaban a vistas que están alojadas acá en el directorio views? Y aquí están las vistas, ¿te acuerdas? En este caso aquí está index e index 1, index 2, que están asociadas a los respectivos controladores. Aquí cargábamos el código HTML y aquí en los controladores llamábamos a las vistas para mostrar nuestro código, valga la redundancia, en formato HTML. Hasta ahí yo creo que se entendió perfectamente cómo teníamos que trabajar. No creo que haya ningún tipo de problema con eso. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo podríamos nosotros, perdón, cómo podríamos manejar nosotros esto de forma más ordenada. Vamos a ver cómo podemos generarnos un sistema de layout que sea un poquito más eficiente, muchachos. Para eso, vamos a revisar acá, por ejemplo, en donde había visto la documentación acá. Vamos a revisar, por ejemplo, que CodeIgniter te permite, por ejemplo, crear tus propias librerías. Acá en este enlace que estoy viendo acá en la documentación. Entonces, si te fijas, por ejemplo, acá vamos a leer un poco, dice, cuando usamos el término librería, ¿cierto? Normalmente nos referimos a las clases que se localizan en el directorio libraries. Entonces, vamos aquí al proyecto 3. Esto sería en application libraries, acá. Entonces, cualquier tipo de librería que nosotros queramos instalar, ya sea que encontremos por ahí en algún GitHub, en algún repositorio o que nosotros mismos queremos, la tenemos que alojar acá, en este directorio. Application, Libraries, bien, hasta ahí, nada nuevo. Y en este caso, descritas en la referencia de clases de su guía de usuario. En este caso, sin embargo, en lugar de ello, describiremos cómo puede crear sus propias librerías dentro del directorio, ¿cierto? Ya antes mencionado. Como un agregado extra, CodeIgniter permite extender, ¿cierto?, sus clases nativas a sus librerías si simplemente necesita agregar alguna funcionalidad, bla, 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 bla. Aquí un poco tienen la forma mediante la cual se pueden crear librerías y todo. No vamos a entrar en detalle porque no es lo que nos convoca ahora. Ya en el próximo video nos vamos a crear una librería de validaciones y todo. Pero por ahora puedes revisar acá. ¿Por qué te estoy mostrando este enlace y no te estoy explicando para qué te sirve? Porque lo que vamos a hacer ahora para manejar el tema de los layouts, nos vamos a traer acá una librería, que es la que yo te comentaba, que creó esta empresa, ¿cierto? Que me pareció bastante interesante para manejar el tema de los layouts. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer yo, la voy a copiar acá.
Aquí la tengo, te la voy a compartir obviamente en el video, por lo tanto sería bien interesante que pares el video ahora y descargues el código fuente, ¿verdad? Para que puedas, en este caso, hacerla, revisar la librería junto conmigo. La vamos a abrir. Como siempre les explico, ¿cierto?, de dónde tienes que descargar los videos. Acá, por ejemplo, si vamos al enlace del video tutorial número 2, en este caso recuerda que yo siempre coloco el título, una pequeña descripción, el video desde YouTube y en este caso el botón para hacer la descarga respectiva. Así que hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema. Entonces acá tengo lo que es esta librería que creó esta empresa, que me pareció bastante interesante. Y esta es la librería que nosotros vamos a utilizar para manejar nuestros layouts. Por ahí, más de algunos, los que sean más avesados en el código, podrían ir acá a la documentación de CodeIgniter y revisar un poco cuál es la forma mediante la cual se debe crear la librería. Fíjate acá, en este caso tienes que crear este script que es para las validaciones de acceso de las rutas, ¿cierto? Le das el nombre a tu librería y vas creando las funciones respectivas. Para crear la clase, fíjate, en este caso la librería la vas a llamar de esta forma, en este caso desde tus controladores, ¿verdad? En este caso vas a utilizar el puntero dis, la palabra load y en este caso la palabra reservada library, o en este caso el método library que pertenece a la instancia load. Y ahí vas a colocar el nombre de tu librería para poder utilizarla. Bueno, acá puedes revisar todo, en fin. También les comento una cosa, las librerías también nosotros las podemos utilizar cargándolas desde acá, desde el archivo autoload, que esto te acuerdas que te lo comentaba en uno de los videotutoriales anteriores, no me acuerdo si era el primero o el segundo. Entonces acá hay una zona en donde el CodeIgniter te sugiere que vayas cargando las librerías por defecto, pero aquí hay un tema, muchachos, muy importante. Les pido disculpas por tanto carraspeo de garganta, lo que pasa es que estoy un poco resfriado. Te decía que cuando nosotros debiéramos cargar la librería desde acá, desde el autoload, y cuando lo deberíamos hacer desde el controlador. Bueno, la respuesta es bastante simple. Cuando tú vas a utilizar librerías que tengan interacción con todos los controladores, bueno, evidentemente la vas a cargar acá. Cuando tengas librerías que solamente van a trabajar en determinados controladores, ¿dónde la vas a cargar? En el controlador. ¿Y cómo la vas a cargar? Con esta forma que te muestran acá ellos, ¿cierto? En la documentación. ¿Dónde era? Acá. En este caso, this load library y colocas el nombre de la librería. ¿Te fijas? Esta es un poco la forma. Bueno, yo sé que esto no está explicado, ¿cierto? Entonces ya después lo vamos a ver en detalle, vamos a ver un ejemplo, pero lo que nos convoca ahora es el tema de los layouts. Entonces tampoco me quiero marear. Lo que pasa es que los layouts los vamos a manejar ahora como una librería. Entonces es importante que hagamos un poco de referencia a esto para que lo entendamos. Entonces, en resumen, nosotros vamos a utilizar este archivo layout para manejar nuestros layouts y nuestras interfaces de diseño, de código HTML. Y lo vamos a cargar desde acá, desde el archivo autoload. Le vamos a decir acá, a donde dice autoload library, ¿cierto? Dentro del array, vamos a decirle acá entonces que vamos a cargar la clase layout. ¿Cómo sabemos que se llama layout? Porque vamos a ir acá al archivo layout.php y vamos a ver que la clase se llama layout. ¿Y el archivo cómo se llama? Layout. Entonces, ¿cómo se tiene que llamar acá el llamado a la librería? Layout. Creo que eso no necesita mayor explicación. Si revisamos un poco lo que hace esta librería, fíjate que es una clase que se llama layout, no se extiende de ninguna parte. Tiene algunos atributos, por ejemplo, los atributos de layout por defecto. Tiene este atributo que es para llamar a librerías JS desde los controladores. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tiene este otro atributo para llamar librerías CSS desde el controlador. Vamos a verlo también. Perdón. Tiene estos tres atributos que nos van a permitir modificar de forma dinámica lo que son los titles, las etiquetas keywords y las etiquetas meta description de cada una de las vistas, dependiendo del layout. Vamos a ver ahora cómo hacemos eso. Vamos a ver que, como vimos en el video tutorial anterior, llamábamos directamente a la vista. ¿Te acuerdas ahora? No. Ahora vamos a generar un layout con una interfaz más o menos y ahí le vamos a ir metiendo cositas. Fíjate que aquí lo que hace esta librería es cargar un constructor, ¿cierto? Indicando el layout por defecto, que el layout va a ser un archivo.
En este caso acá se llama default, se puede llamar mamá, papá, ¿cierto? Pero lo importante es que acá se le carga un layout por defecto. Cuando hablamos de layout vamos a hablar de un archivo que va a contener los códigos básicos HTML y le vamos a ir incrustando ciertas secciones que van a ser dinámicas, que van a tomar datos que vienen desde el controlador. Eso básicamente lo que nos va a permitir es tener un diseño estándar para toda la página web, zonas que van a ser tipo plantilla, un poco emulando lo que son los famosos master page para la gente, por ejemplo, que trabaja en el mundo de .NET. Es un poco va por ahí el asunto. La gente que ha trabajado con CMS, por ejemplo, estamos hablando acá del template. Entonces vamos a tener un template. ¿Qué diferencia tiene este tipo de trabajo del sistema de layout de los frameworks con el tema de los templates de los CMS, por ejemplo? Es que acá nosotros vamos a poder cargar el template que queramos para el controlador e incluso para el método del controlador. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces eso nos va a permitir a nosotros, tenía que salir este aviso, eso nos va a permitir a nosotros tener diseños total y completamente personalizables y con una flexibilidad muy grande a la hora de poder trabajar distintos diseños dentro de una misma aplicación. Vamos a ver ahora que vamos a tener un ambiente backend y un ambiente frontend para desarrollo, lo cual también nos va a dar grandes potencialidades para poder separar las capas de trabajo. En este caso la capa de trabajo backend, que va a tener toda la parte de administración del sitio web, y la capa layout frontend, cierto, que es la parte visible por el usuario, donde está el diseño, los slides y todo el contenido público, en este caso, que va a tener el sitio web. Bien. Perdón. Dentro de las funciones que tiene esta librería está, por ejemplo, la función setLayout, que nos va a permitir cambiar el layout en tiempo real para cada método desde donde lo llamemos, desde un controlador. Esta es la función view, que nos va a permitir indicarle el nombre de la vista a la cual queremos llamar. ¿Te acuerdas que te decía en el videotutorial anterior que te mostré el load view, pero en realidad vamos a cargar las vistas de otra forma? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a poder dividir nuestro código, nuestras aplicaciones a nivel de diseño en elementos. Por ejemplo, vamos a poder tener un elemento para el footer, para el header y en fin, lo que queramos. Un widget a la derecha, un widget left, widget right, qué sé yo, un content, lo que sea. Aquí están los métodos para modificar dinámicamente perdón, para modificar dinámicamente lo que son los titles. En este caso sería el método setTitle, setKeywords y setDescription. Acá también están los métodos que permiten hacer la muestra, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Acá está el método JS, que nos va a permitir llamar, ¿cierto? Lo que te decía, a un JS desde el controlador, lo que no es lo mismo que llamarlo desde el layout, ahora lo vamos a ver. Y acá está el método CSS, que nos va a permitir hacer lo mismo, pero para cargar librerías de tipo CSS. Bien. Hasta aquí yo sé que más de alguno debe estar súper enredado y no me debe haber entendido nada de lo que le he dicho en estos 20 minutos que he hablado. Pero tranquilo, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Era importante sí hacerte la introducción para que lo entiendas, porque si no, imagínate, después te quedas sin entender absolutamente nada. Fíjate que ahora yo le coloqué en el autoload la carga de la librería layout. Entonces ahora si yo actualizo acá el navegador, bueno, sigo teniendo el error 404 porque la clase, en este caso con la que estoy trabajando, no existe. En este caso le dije, por ejemplo, acá en el archivo config, en el archivo root, perdón, que cargara un, ¿te acuerdas? Estaba configurado el welcome primero, pero yo le dije ahora que cargara el controlador index. Entonces vamos a crear ese controlador. Vamos a crear un archivo PHP nuevo. Esta es la simpleza de CodeIgniter. Es más simple que Zen y que Symfony y todo eso. Vamos a ir acá al clase 3, Application, Controller, y acá vamos a crear entonces el controlador llamado index. Y recuerda que tienen que tener siempre extensión .php. Vamos a abrir acá, en este caso, el welcome, el controlador welcome, y le vamos a sacar una copia para tener el código fuente. Vamos a cambiarle el nombre acá a la clase. En este caso acá debiera llamarse ahora index, ¿cierto? Porque así es como se llama nuestro controlador. Hasta ahí nadie se ha muerto y el código debería funcionar sin ningún tipo de problema. Acá nos faltó la última parte del código, es un comentario, pero lo vamos a dejar tal cual para evitar algún tipo de problema. Ahí sí. Entonces ya de esta forma deberíamos tener la capacidad de cargar el controlador en la URL. Vamos a ver si actualizamos acá. Debería cambiar el error.
Fíjate que el error que nos da ahora es que nos dice, oye, el método o propiedad index load dentro del método index no existe. Hay problemas ahí. Tenemos problemas dentro del archivo index en el directorio controller. ¿Por qué? Porque estamos usando ahora otra herramienta. Vamos a cargar las vistas de otra forma. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a comentar acá esta línea. Ahora, si vemos acá arriba, ya no hay error, pero se puede llamar al método index, ¿cierto? Y fíjate lo que le vamos a decir. Le vamos a decir this. Vamos a llamar ahora a la clase layout y vamos a llamar a su método view, que es de donde nosotros deberíamos llamar, ¿cierto? Aquí desde la clase layout deberíamos llamar a la vista respectiva. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, fíjate lo siguiente. Le vamos a indicar acá, en este caso, el layout con el que nosotros queremos trabajar. O más bien, la vista con la que nosotros queremos trabajar asociada al método. Recuerda que, voy a borrar este comentario de este CodeIgniter porque por ahí te puede llegar a confundir. Recuerda que tenemos el método del controlador, ¿cierto? La clase del controlador que se llama index, que extiende de CI controller, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Y cada método representa un llamado a la URL, siendo el método index el que va a cargar siempre por defecto en el controlador. Y siempre tenemos que llamar a una vista, ¿cierto? Entonces, la forma clásica, ¿cierto?, de llamar a las vistas es utilizando thisLoadView, pero ahora vamos a utilizar este método, thisLayoutView. Si le colocamos acá, por ejemplo, ahora que llame una vista llamada index, que debiera estar alojada ¿dónde? Debiera estar alojada en Application, View, ¿cierto? Acá debiera estar alojada la vista index, pero fíjate lo que va a pasar. Yo le digo acá, oye, CodeIgniter, mira, necesito que para el método index llames a través de thisLayoutView a la vista llamada index, ¿cierto? Vamos a ver. Pero ojo, tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Tenemos un error acá. Vamos a ver el error que tenemos acá, que yo creo que es por otra cosa. Ya, lo tenemos, mira, fíjate lo siguiente. Acá lo que nos está diciendo es que en este caso no tenemos indicado el llamado al layout por defecto. Entonces nosotros tenemos que decirle e indicarle algún layout para llamar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a generar acá un constructor dentro de la clase index. ¿Cómo generamos un constructor en una clase? Recuerda, public function construct. Esto ya lo deberías saber, ¿cierto? No debería haber ningún tipo de problema. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Vamos a indicar, en este caso, primero que todo, el layout con el que vamos a trabajar y un par de cosas más. Lo voy a pegar acá y lo vamos a explicar. Vamos a pegar acá y fíjate lo siguiente. Mira, primero que todo vamos a hacer un parent al constructor general de la clase CI Controller en este caso y vamos a utilizar el método setLayout que pertenece a la clase layout. Vamos a ver ese método setLayout que está acá, que recuerda lo que hace es ir a buscar, ¿cierto?, el layout con el cual nosotros vamos a trabajar, que ojo, tiene que ser un archivo. Ahora más de alguno me va a decir, oye César, ¿y dónde alojo ese archivo? Tranquilo, para allá vamos. De hecho ya acá, los que son más curiosos lo tienen que haber visto acá en el método view, ¿cierto? Dice, fíjate, layout, slash, y el nombre del layout. Entonces ya un poco se entiende inmediatamente lo que tenemos que hacer. Sin embargo lo vamos a hacer igual. Entonces vas a generar este controlador dentro de la clase index, vas a generar el parent construct y aquí le vas a indicar el nombre del layout con el que vas a trabajar. Ahora, ¿qué es un layout? ¿Cierto? Es un archivo que se va a utilizar como template. Vamos también acá, en este caso, en el archivo autoload, vamos a cargar acá en el autoload un helper que se llama URL. Vamos a cargarlo acá, que también va a ser utilizado dentro de toda la aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer este helper? Nos va a permitir hacer varias cosas, pero entre todas nos va a permitir utilizar un método que se llama baseURL. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces ahora, fíjate todo lo que hemos tenido que hacer. En realidad, si te enredaste hasta acá, no hay problema, porque lo del archivo autoload siempre va a ser igual. Siempre vas a tener que trabajar esto por defecto, entonces no te vas a complicar la vida. Lo que tienes que aprender sí es cómo manejar este tipo de sistemas. O sea,
llamar a la vista de esta forma ahora y ir indicando, ¿cierto?, el layout. Ahora, César, ¿pero qué es un layout? Porque todavía estás llamando un nombre layout acá, una clase, un archivo, ¿qué es? Y si es un archivo, ¿dónde lo alojamos? ¿Cierto? Tranquilos, para allá vamos. Vamos a ver ahora en el navegador qué es lo que nos dice el navegador. Vamos a actualizar. Y ahora nos dice, fíjate, enable to load the request file. Es decir, oye, estás llamando a una vista que se llama index, pero oye, te dice que no existe. Bien, vamos a ir al directorio view. La vista index debería estar acá, ¿cierto? Sin embargo, fíjate en el error que te dice acá, te dice index / index. Interesante. ¿Por qué? Porque ahora con el uso de esta librería layout, en cada vista que nosotros llamemos vamos a tener que tener varios directorios. En este caso, por cada controlador que nosotros creemos, vamos a necesitar tener un directorio dentro de la carpeta view con el nombre del controlador. Además, en la carpeta views vamos a tener también que crear un directorio que se va a tener que llamar layout, que es en donde nosotros vamos a guardar los layouts respectivos con los que vamos a trabajar. Bien, suena un poco enredado, pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, siguiendo la temática del error, lo primero que tenemos que hacer, como estamos trabajando nosotros con un controlador que se llama index, vamos a tener que indicarle que hay un directorio, ¿cierto?, dentro de la carpeta view que se tiene que llamar igual que el controlador. Entonces lo vamos a crear ahora. Vamos a crear acá un directorio que se tiene que llamar index. Bien, y además lo que nos sugiere acá, en este caso el método view de la librería layout, es que debiéramos crear un directorio que se llame layout y ahí deberíamos guardar nosotros los layouts con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a crear también un directorio con este nombre acá dentro de la carpeta view. Aquí entonces vamos a guardar todas las vistas que están asociadas en este caso al controlador que se llama index. Pregunta, César, ¿y si yo tengo otro controlador? Bueno, si tienes otro controlador, tienes que crear acá otro archivo para guardar las vistas asociadas a ese controlador. Esa es la temática. Esa es la idea de trabajo de este tipo de situaciones. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que podríamos configurar una ruta amigable a través del, en este caso, del archivo route, para, por ejemplo, ordenar esto en dos carpetas, backend, frontend, mamá, papá, perro, gato, en fin, como queramos. Pero por ahora yo creo que de esta forma se entiende bastante bien cómo deberíamos trabajar el tema. Vamos a actualizar de nuevo el navegador. Fíjate que nos sigue diciendo, oye, todavía no existe el archivo index dentro de la carpeta index. Entonces vamos a crearnos inmediatamente ese archivo index dentro, ¿cierto?, de la carpeta de la clase 3, application, view, index, y aquí vamos a crearnos un archivo que se va a llamar index.php. ¿Por qué se tiene que llamar index? Porque aquí en la vista, en el controlador, en el método index, estás llamando a una vista que se llama index. Simplemente por eso. Y aquí en este archivo index es donde nosotros vamos a cargar el código con el cual nosotros vamos a manejar los datos que provienen del método, ¿cierto?, del controlador. Muy importante tener presente eso, muchachos. Si lo ordenamos un poco esto, lo que pasa es que tengo otros archivos abiertos ahí como para irme guiando. Entonces, un poco diríamos que este es el controlador, ¿cierto? Ahí está el controlador que se llama index, que a su vez tiene un método que se llama index y que está llamando a una vista que se llama index, que está alojada ¿dónde? En el directorio application view index. Si por ejemplo nosotros creáramos otro método acá dentro del controlador, por ejemplo vamos a copiar esto mismo y le vamos a decir acá, no sé, método por ejemplo nosotros. Si creáramos una página web y acá en este caso llamaríamos a la vista que se llama nosotros. Entonces por ejemplo ahora si yo actualizo el navegador, fíjate que ahora él me da otro error. Me dice, oye, estás tratando de cargar la vista existe, pero me dice que el archivo layout.php no existe. ¿Por qué? Primero vamos a ver de dónde saca ese nombre. Ese nombre lo obtiene de acá del método, en este caso, del método acá view, que él, en este caso, y también aquí del método, déjame ver acá dónde era, ya me anduve enredando un poco,
Acá del método setLayout, que lo que hace es ir a buscar por defecto, a través del constructor, ¿cierto? Un layout por defecto, que siempre debiera llamar layout.php. Además, recuerda que aquí en el controlador nosotros le dijimos que en su constructor va a llamar al método setLayout y va a llamar a un archivo que se va a llamar layout. Fíjate si yo le coloco acá, por ejemplo, mi plantilla. ¿Qué debería decir el error en el navegador ahora? Debería decir, oye, en la carpeta layout te falta crear un archivo que se tiene que llamar mi plantilla.php. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear ese archivo. Bueno, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, template. Template 1. Bien, vamos a crearlo. Vamos a crear ese archivo. ¿Dónde lo tenemos que crear? Acá en el directorio application, view, layouts, y aquí vas a crear entonces tu archivo llamado template1.php. ¿Y qué es lo que le vas a colocar acá? Le vas a colocar el código HTML con el que vas a trabajar todo en este caso, toda la funcionalidad de código HTML básico. Lo que vamos a hacer para mostrártelo, voy a borrar esto y voy a pegar acá un poco la estructura básica que tiene que tener tu layout para que lo revisemos en detalle. Lo voy a pegar acá y lo vamos a revisar. Dale una vista generalizada primero y fíjate que, bueno, acá tienes el doctype. Más de alguno me va a decir, oye César, y si yo quisiera hacer mi página en HTML5, coloca el HTML5 acá arriba, no hay ningún problema. Pero acá lo que nos importa no es eso. Que en realidad los que saben de diseño web y de maquetación web saben que en realidad es lo mismo acá si le colocamos el doctype 1, doctype 5, doctype 20, da lo mismo. Lo importante acá es entender cómo funciona el layout. Acá, bueno, la etiqueta HTML, en fin, la etiqueta head, fíjate, acá se cierra la etiqueta head. Acá es muy importante el meta charset, ¿cierto? Para el cotejamiento UTF-8 de caracteres. Acá está la etiqueta title y fíjate que la etiqueta title va a cargar desde la clase layout el método getTitle, que lo tenemos acá, ¿cierto? Acá abajo. El método getTitle. Ahí está, bueno, ahí están los demás, ¿cierto? getKeywords y getDescription. Que también cargan acá las etiquetas, en este caso, MetaName Description y MetaName Keywords. Fíjate que acá van a cargar. Pregunta, César, si yo no quiero desde el controlador indicarle valores a esto, ¿qué valores por defecto tomarían? Bueno, solo indicas acá arriba, en la clase Layout, aquí en los atributos, en este caso. Aquí, por ejemplo, yo le coloqué valores por defecto, un title por defecto, una palabra clave, luego le puse cualquier cosa y una descripción por defecto. Fíjate que luego acá hay un trozo de código dentro del head. Fíjate que en bueno, el comentario da lo mismo, yo lo coloqué para que se entienda, llamando en este caso al método CSS y JS de la clase layout, que están definidos acá abajo, que lo que hacen es permitirte cargar clases o archivos CSS o archivos JavaScript desde un determinado método del controlador. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo manejar eso. Y fíjate que aquí dentro del body vas a cargar esta línea de código a través de un echo que va a llamar a una variable que se llama content for layout o contenido para layout, que es la que va a cargar todo el contenido que va a estar asociado en la vista. ¿Y dónde está la vista? Vamos a ver aquí. Esta es la vista, por ejemplo, del index. Entonces nosotros acá le colocamos, por ejemplo, hola desde la vista index, por ejemplo. Fíjate que ahora yo desde la vista no coloco ningún otro tipo de código HTML. ¿Por qué? Porque ahora el código HTML, la vista lo va a tomar acá desde el template 1. Donde yo le indiqué el template 1, se lo indiqué acá, ¿cierto? En el controlador, cuando en el constructor le dije, oye, controlador, yo quiero que desde el constructor me cargues por defecto un template determinado que en este caso se va a llamar template 1. Bien, vamos a verlo en funcionamiento para explicar un par de cosas que son súper importantes. Vamos a actualizar acá y vamos a ver, fíjate, ahora podemos correr desnudos por la casa porque ahora dice hola desde la vista index, pero si vamos a ver el código fuente, hay algo más interesante, fíjate. Ahí dentro del body me cargó el código que está dentro de la vista, que código que sería en este caso el
código que tenemos acá en el template, ¿cierto? Que dice content for layout, ¿cierto? Este es el código que carga dentro del body, y de hecho ahí está body. Los que son avesados en maquetación web podrían mejorar esto, podrían colocarle un div ahí, no sé, para mejorar, si quieren centrar, si quieren aplicar responsive, lo que quieran, ¿verdad? Lo pueden también manejar acá sin ningún tipo de problema. Lo importante es que se entienda esto, de que acá adentro van a ir los códigos, ¿cierto? Para los códigos que provienen de la vista. Fíjate que acá está el title por defecto, que está cargado del atributo, ¿cierto? De la clase layout. Perdón, la etiqueta meta description por defecto y la palabra clave por defecto. En este caso, dentro de las auxiliares no cargamos nada. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos, pero ya entendemos cómo se debería cargar el código fuente de un determinado template. Interesante, ¿verdad? Perdón. Fíjate lo siguiente, mira. Por ejemplo, si yo quisiera cargar otro layout, por ejemplo, a otro método. Lo que tendría que hacer acá, entonces, por ejemplo, en el método nosotros, primero que todo lo vamos a abrir, me va a dar un error. Index slash nosotros, me va a dar un error, me va a decir, oye, estás llamando a un controlador, bien, existe, pero no has creado la vista. Vamos a crearla dentro del directorio index. ¿Por qué dentro del directorio index? Porque estoy trabajando con la clase index controller, ¿cierto? Eso se debería entender. Entonces, index, nosotros, la abrimos, le vamos a cargar acá, por ejemplo, no sé, hola desde la vista nosotros. Y ahora vamos al navegador y ahora fíjate, hola desde la vista nosotros, hola desde la vista index. Fíjate que en ambos casos carga el mismo layout. Si vamos a ver el código fuente, carga el mismo layout con los mismos contenidos. Por ejemplo, si ahora yo quisiera, fíjate, acá en el controlador, si yo quisiera que en este caso el método nosotros cargara con otro template, lo único que tendría que hacer es indicárselo acá a través de este método. En este caso, layout, set layout, y acá le indico, por ejemplo, que me cargue el template 2. Si yo ahora entonces abro, por ejemplo, el método index dentro de la URL del navegador, no me va a dar ningún error, pero si abro el método nosotros, ¿qué error debería darme? Si es que entendiste hasta acá, debería decirme, bien, existe el controlador, existe la vista, pero el layout que estás tratando de llamar no existe dentro de la carpeta layout. Vamos a ver si es verdad. Mira, ahí está, en este caso, el método nosotros. Y efectivamente me dice, oye, estás tratando de llamar a un template que no existe. ¿Qué pasa si yo abro, en este caso, el método index solamente? Me debería cargar sin ningún problema porque está tomando la configuración del layout que está definida desde el constructor. Ahí tienes un ejemplo completamente funcional que te va a permitir entender cuál es la idea de esto. César, ¿cómo soluciono acá este error del método nosotros? Piensa en un momento, pero en realidad es sencillo. Tienes que crear otro template, ¿cierto? Y colocarlo acá dentro del directorio layout. Ya creo que eso no necesita mayor explicación. Trata de hacerlo tú, no lo voy a hacer yo para que puedas practicar. Ahora, aquí vienen varias preguntas. César, ¿cómo utilizo los otros métodos que están dentro de la clase layout? Por ejemplo, los métodos de modificación en este caso de la etiqueta title, de la etiqueta keywords y de la etiqueta description. ¿Cómo tendría que hacerlo? Bueno, vamos a ver un ejemplo acá, en este caso desde el controlador. Vamos a decirle, por ejemplo, acá en la vista index, bueno, voy a comentar acá esta línea porque me da flojera crear otro template acá. Vamos a cargarle acá, por ejemplo, en la clase, en el método nosotros, la posibilidad de que trabaje con otro title, otra etiqueta keywords y otra etiqueta name description. Por ejemplo, sería más o menos así. Sería this, llamamos a la clase layout y le decimos set title, por ejemplo. Y aquí le colocamos, por ejemplo, otro title con ñandú, por ejemplo, al método nosotros. Entonces ahora si lo vamos a abrir en el navegador, bueno, ahora ya no me va a dar ese error porque comenté la línea de layout. Y ahora fíjate el title que tiene, dice otro title con ñandú. Si abro el código fuente, fíjate, ahí dice otro title con ñandú. Si abro, por ejemplo, la vista index,
mantiene el title por defecto porque no he utilizado, ¿cierto?, el método setTitle para indicárselo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando quisieras cargar algún detalle de algún registro, un detalle de algún producto, de algún artículo, de algún registro o de algún usuario, en fin. Te permitiría indicarle a la vista sin ningún tipo de problema la configuración de esta metaetiqueta. Podemos hacer lo mismo también con las otras, ¿cierto? Por ejemplo, layout, set, en este caso, set keywords, por ejemplo, y el otro es this, layout, set description, por ejemplo. Y aquí le vamos a colocar cualquier cosa, por ejemplo, más keywords, por ejemplo, y meta descripción, por ejemplo. Entonces ahora, si actualizamos acá la vista index y vamos a ver el código fuente, fíjate que la etiqueta description mantiene, ¿cierto?, lo que está por defecto, pero si abro acá, nosotros, fíjate que ahora carga lo que le acabo de colocar. En este caso, ahí está el AutoTitle con Yandu. Bueno, acá tengo que actualizarlo desde acá para que me pueda cargar bien. Entonces, nosotros, y ahí está, fíjate, meta description y más keywords, que es lo que le acabo de colocar al método acá para que pueda trabajar de forma correcta. Esto es bastante interesante, muchachos, sobre todo para la gente que quiere implementar SEO dentro de sus desarrollos. Entonces, como ves, es bastante personalizable, bastante flexible. Bien, entendido esto, te sugiero que lo practiques, que le des una vuelta, que intentes acá crearte otro template, ¿cierto?, para poder trabajar con varios diseños distintos para que vayas practicando. Otra cosa también puedes ver acá dentro del archivo layout, podrías crear otros métodos, por ejemplo, para cargar, qué sé yo, más etiquetas meta, en fin, sería bastante simple. Sencillamente tendrías que ver cómo se maneja esto, pero en realidad es una librería bastante sencilla de ocupar, entonces tampoco tiene mayor ciencia. Fíjate que en el template, por ejemplo, acá lo que se hace es manejar la etiqueta normal, ¿cierto? Y en realidad lo que estás pasando es un valor. En realidad lo que está devolviendo es un valor. Entonces tampoco es algo que sea tan complicado de trabajar. Bien. Perdón. Para terminar el video, que por ahí se nos alargó un poco, tenemos que ver otro tema. Que es, ok César, ya está bonito el layout, pero y yo tengo varios layouts, puedo tener 10 layouts, pero ¿cómo les coloco diseño? Porque me van a quedar todos iguales, porque en ninguna parte me has dicho cómo cargarle código HTML, código CSS, código JavaScript, ¿cierto? Bueno, para eso, primero que todo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dónde deberíamos cargar nosotros los directorios CSS, JS y demás, y las imágenes y todo eso. Fíjate lo siguiente, la documentación de CodeIgniter en realidad no se especifica con claridad tampoco ese tema, y es un poco lo que comentábamos en los primeros videos de la flexibilidad a nivel del trabajo con directorios que te proporciona CodeIgniter, que es un arma de doble filo. ¿Qué te sugiero yo? Hacerlo de la siguiente forma. Acá en la raíz del proyecto, fíjate, en la raíz, fuera del directorio application, vamos a crear acá un directorio que se va a llamar public, por ejemplo. César, ¿se tiene que llamar public el directorio? No, pues muchachos, se puede llamar mamá, papá, perro, gato, ya tú sabes. Entonces, aquí vamos a crear los directorios que están asociados al Document Object Model. Entonces acá deberíamos crear CSS, JS y podríamos también ir colocando las imágenes, por ejemplo. Vamos a crear uno de cada uno. Voy a buscar aquí alguna imagen decente que tenga para cargar. A ver, vamos a ver esta. Le vamos a cambiar el nombre un poco para llamarla de forma más cómoda. Perdón. Vamos a crear un archivo CSS y un archivo JavaScript para ver un ejemplo de cada uno. Vamos entonces a cargar acá un archivo de tipo CSS. Vamos a ir a colocarlo acá dentro del directorio public en CSS y lo vamos a llamar de cualquier forma. Yo lo voy a llamar estilos.css. Y aquí podríamos, por ejemplo, generar, no sé, una clase que se llame muestra, por ejemplo, y le vamos a decir, por ejemplo, que tenga un background color, por ejemplo, rojo.
y un color de fuente, no sé, FF. ¿Ok? Y esta clase la podríamos cargar acá, no sé, por ejemplo, dentro de la vista index, por ejemplo. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, al H1, donde colocamos este texto, que, por ejemplo, esto tenga la clase muestra. Bien, si lo probamos en el navegador, si llamamos a la vista index, fíjate que no pasa nada, no lo toma. ¿Por qué no lo toma? Porque no lo estoy llamando, pues, muchachos, no estoy llamando acá en ninguna parte al archivo CSS. Bueno, te decía que aquí esto lo puedo manejar de dos formas, directamente desde el template o a través de los controladores. ¿Cuándo usar un método y cuándo usar otro? La respuesta es obvia. Cuando son códigos CSS o librerías JavaScript que son genéricas para todas las vistas, cárgalas acá en los templates, en los layouts. Bien, cuando, por ejemplo, sean códigos específicos para una determinada vista, los vas a llamar desde tu controlador. Muy importante eso, muchachos. Ok, voy a cerrar esto acá que era una muestra y vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en el template podríamos cargar aquí el código de una vista, de un código CSS. Por ejemplo, aquí vamos a cargarlo. Vamos a decirle, por ejemplo, ya ni me acuerdo cómo se carga un link, siempre estoy acostumbrado a copiar y pegar. En este caso, link href, ¿cierto? Es la cosa. Type. Lo voy a copiar y pegar mejor, ahí pasando vergüenzas que se me estén olvidando las cosas. Y acá le vamos a colocar la ruta, ¿cierto?, al CSS. En este caso sería el directorio public /css /estilos.css. Si lo probamos en el navegador, vamos a ver que ahora sí tomó, fíjate, el código fuente, en este caso el efecto CSS que colocamos, en este caso el background color rojo y el color de fuente blanco. Y si vamos acá al código fuente, ahí está, cierto, el llamado al código CSS, a la librería CSS que nosotros generamos dentro del directorio público. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, antes de que corras desnudo por la casa, te recomiendo, sobre todo si vas a trabajar URLs con varios parámetros, colócale ruta absoluta a esto. ¿Cómo haces eso? A través de la implementación de un método que se llama baseURL, que está contenido dentro del helper URL que llamamos hace un rato dentro del archivo autoload. ¿Cómo se llama o cómo llamamos nosotros a esa función? La colocamos siempre delante del public, llamándola de esta forma: echo baseURL, así, sin slash, sin nada, porque él ya trae el slash. Entonces ahora, si lo probamos, fíjate que no hay ningún efecto en la vista pública, pero en el código HTML sí hay un cambio, fíjate. Ahora tenemos la ruta absoluta acá. Es muy importante hacer esto, muchachos, sobre todo cuando vas a trabajar parámetros acá por la URL y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso, así te evitas cualquier tipo de problema. Si lo abrimos acá, fíjate, ahí está el código, ¿cierto?, de la clase CSS que acabamos de generar. Si, por ejemplo, nosotros fuéramos a ver ahora el método nosotros, no tiene el efecto cargado. Sin embargo, si vamos a ver acá, sí está llamando al código CSS que está llamado desde el template. ¿Por qué no me aparece el efecto? Porque no le indicaba la clase acá al tag H1. Por eso, simplemente es una cuestión de que no quise cargarlo. Si le colocas acá class, en este caso muestra, te aseguro que te va a aparecer también en color rojo con letras blancas este texto que está acá. Bien. Vamos a hacer lo mismo con un archivo JS. Vamos a crear entonces rápidamente un archivo de tipo JS ahora, que lo debiéramos guardar ¿dónde? Aquí en el directorio JS. Vamos a llamarlo, por ejemplo, funciones. Aquí dentro de este directorio JS, la idea es que coloques, por ejemplo, las librerías jQuery y todo ese tipo de cosas, las cargues acá. Y las llames, ya sabes cómo, desde tu template. O ya vamos a ver un ejemplo también de cómo llamarlo desde el controlador. Entonces aquí desde el template podrías decir acá, esta sí me acuerdo cómo se escribe: script type, cierto, text javascript src, y lo mismo, cargas el base URL, lo podríamos copiar de acá arriba, public, pero ahora sería js / funciones.js. Si lo vamos a ver al navegador, fíjate ahora
ahí está el llamado en la librería CSS y ahí está el llamado a la librería de funciones que acabamos de generar. Vamos a crearle una función nativa, alguna cosa acá, al funciones para que veamos un ejemplo. Por ejemplo, function saludo, por ejemplo, en fin, no sé. Alert hola, por ejemplo. Si lo probamos, fíjate en el código fuente ahora, ahí está la función saludo. Bueno, ya creo que no tengo que enseñarte cómo llamar una función desde el código HTML, ¿cierto? Acá desde la vista podría generar acá, no sé, un enlace que diga, qué sé yo, JavaScript void, ¿cierto? 0, o acá mismo podríamos cargarla si en realidad da lo mismo por ahora la estética, ¿cierto? Y acá presióname, por ejemplo. Entonces, ahí está el link, ¿cierto? Lo presiono y solamente para probar que efectivamente se puede llamar a la función. ¿Te fijas? Si yo voy a la vista index de nuevo, en este caso no estoy llamando de ninguna forma a ninguna función JavaScript, pero te aseguro que si la cargaste desde el template, acá tienes cargado, ¿cierto?, el código y el llamado, ¿cierto?, a la librería de funciones JS que te generaste. Pregunta, César, el jQuery ¿cómo lo cargo? Bueno, ya te lo comenté, ¿cierto? Lo colocas acá adentro y lo llamas desde tu template. Generalmente los códigos jQuery hazlo así. Sin embargo, por ejemplo, aquí vamos a ver un tema porque, por ejemplo, cuando tienes que implementar slideshow y todo ese tipo de cosas, qué sé yo, es muy interesante entender que llamas al jQuery como librería y tienes que generar una llamada, ¿cierto?, a través de una autocarga. Entonces tienen que colocar un pequeño script dentro del código HTML y para eso puedes ir generando archivos chiquititos para llamarlos desde cada método, desde las clases del controlador. ¿Cómo haríamos eso? Fíjate que la clase layout tiene acá un método que se llama JS y un método que se llama CSS. Entonces, por ejemplo, fíjate, aquí desde el método nosotros, que es con el que estábamos jugando, podríamos decir acá, por ejemplo, como comentario, llamamos a una librería JS, por ejemplo. Entonces diríamos this layout JS. Y acá le indicas la ruta. En este caso, por ejemplo, public public JS / por ejemplo librería .js. Vamos a tener que crear esa librería para poder ver el ejemplo. La vamos a crear acá dentro del JS, ¿cierto? Librería. Perdón. Y le vamos a colocar acá otra función, por ejemplo, saludo desde librería. Hola desde librería también. Ahí como para que se entienda. Entonces, fíjate, desde el controlador ahora estás llamando a un JS específico, que ¿dónde va a cargar ese JS? Aquí en el template, aquí en esta zona, en donde le indicaste en los auxiliares, le dijiste, oye, template, mira, yo quiero que en esta zona auxiliares tú cargues todo lo que viene del método CSS o del método JavaScript. Vamos a verlo en funcionamiento. ¿Dónde lo colocamos? Fíjate que lo colocamos acá en el método nosotros. Por lo tanto, primero si revisamos acá, si revisamos la vista index, fíjate que está vacío el auxiliares, pero te aseguro que si ahora abres nosotros, tenemos un pequeño error, Houston, vamos a ver. No me podía ir invicto, ¿ah? Vamos a ver. No me podía ir invicto. Ok, mira, esto lo vas a cargar dentro de un array, por eso me dio problema. Acá le vas a colocar array y ahora sí te debiera funcionar. Le colocas el array dentro del método JS. Mira, ahora sí no debiera haber ningún error. Entonces ahora tenemos acá en este caso la vista nosotros. Fíjate que se mantiene, ¿cierto?, la llamada a las librerías que llamas desde el template, y ahora dentro de auxiliares se está llamando a la librería auxiliar que llamaste específicamente para el método nosotros. Si la abrimos, fíjate, ahí está, me da un error, pero tranquilo, ese error ya es por otra cosa, es por ruta. ¿Y cómo solucionamos el tema de las rutas, cierto? Ya eso lo sabemos hacer utilizando el método baseURL. Entonces acá deberíamos colocarle baseURL,
punto y la ruta absoluta, ¿cierto? Llamando al directorio específico. Entonces ahora, si lo probamos, ahí está el llamado, ¿cierto? En la clase auxiliares a librería, y ahí está el método, ¿cierto? Function saludo desde librería. Da lo mismo el error de tilde, ahí no es lo que nos convoca ahora. Interesante, ¿verdad? Si yo quisiera cargar, por ejemplo, otro script CSS específico para una vista determinada, sería lo mismo. Sería acá, podríamos copiar esto aquí y le decimos, por ejemplo, ahora llamamos a una librería CSS, y acá, por ejemplo, ahora la llamamos del directorio CSS y le decimos estilos2.css y lo creamos este archivo, ¿cierto? Ahora, ¿dónde debiéramos crear este archivo? En el directorio CSS, ¿cierto? Aquí, public CSS, y acá lo creamos. Le podríamos colocar cualquier cosa, ¿cierto? No sé, vamos a copiar esto mismo, si en realidad es un ejemplo nomás, y le vamos a colocar, por ejemplo, muestra 2. Le vamos a cambiar el color acá, por ejemplo, le vamos a colocar green ahí para que se vea la diferencia. Entonces ahora, si lo probamos acá en nosotros, actualizamos, vamos a ver ahora hay dos llamados auxiliares. Hay un llamado a una librería JS y ahora a una librería CSS, que si yo también la abro, ahí está su código fuente. La mejor forma de probar un código CSS es viendo si funciona. Entonces acá podríamos cargar, por ejemplo, dentro de Hola Vista nosotros, la clase muestra 2, ¿cierto? Que está contenida ¿dónde? Aquí en el estilos 2. Entonces ahora, si revisamos, tenemos ahí un problemilla, vamos a ver. Parece que no se llama muestra 2, se llama muestra 2. Tenía que aparecer algún error, no podía salirme invicto. Yo siempre me tiene que pasar que me tengo que equivocar en algo. En fin, a ver. Nosotros vamos a ver muestra 2 class perdón, background color green, ese es el color. Ok, ya sé cuál es el problema. Fíjate que acá en el controlador, cuando estoy llamando acá a la librería CSS, claro, había cargado JS también, acá debería ser el método CSS. Entonces, fíjate que el código fuente lo que estaba haciendo era cargarme la librería JS en un tag script. Entonces, por eso no me funcionaba. Ahora sí, se actualizó, ahora sí funciona, porque ahora sí, en este caso, el llamado al CSS lo carga con la etiqueta link, ¿cierto? Como corresponde para llamar a un archivo de tipo CSS. Este es más o menos el tema de los layouts. Lo último que tenemos que ver es algo que ya vimos en el video tutorial anterior y creo que no necesita mayor explicación. Es que, por ejemplo, acá al método layout view podríamos también, que es algo que es una práctica muy habitual, que lo vimos en el video anterior, utilizar la función compact, ¿cierto? Para ir indicándole distintas variables, ¿cierto? Que estén contenidas dentro de lo que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, acá la variable datos, por ejemplo. Fino, acá le podemos colocar, no sé, por ejemplo, saludo, y para que se entienda mejor. Por ejemplo, saludo. Esto ya lo vimos, pero para que veas que también se puede hacer acá. Y creamos acá la variable saludo. Hola, saludando ando, corriendo desnudo por la casa. Punto y coma. Y perdón, y por ejemplo, desde la vista a la que estás llamando, que en este caso es la vista nosotros, podrías acá, por ejemplo, cargar, no sé, un H3 ahí para que se entienda. Vamos a cargar arriba del vínculo, sí, para que quede un poco más ordenado. Podrías cargar aquí, por ejemplo, eco saludo. Un poco ahí para que se entienda lo que queremos hacer. Entonces ahí está, fíjate el texto. Hola, saludando ando, corriendo desnudo por la casa, ¿cierto? Que es un texto que se le pasa como parámetro, como argumento, desde el método de la vista, ¿cierto? Para poder, y aquí, bueno, esto ya lo vimos en detalle, ¿cierto? En el video tutorial anterior, entonces no necesita mayor práctica, pero aquí está lo que yo te decía de que en general vamos a utilizar mejor la palabra reservada compact para manejar este tipo de situaciones. Perdón, como comentarios finales, muchachos, yo sé que este video está un poco denso,
sé que más de alguno le va a costar entenderlo, entonces te sugiero que lo practiques bastante antes de pasar al siguiente, porque esto lo vamos a utilizar en todos los videos. Entonces es importante, ojalá que te crees unos 3 o 4 templates, ¿verdad? Y los vayas llamando acá, te crees varios métodos, créate otros controladores también, ¿verdad? Para que vayas haciendo tus prácticas y te vayas familiarizando. Trata de implementar algún diseño de alguna página web o algún template, bájate algún template HTML e intenta implementarlo. Como viste es bastante simple, ya sabes dónde cargar las cosas. Bueno, por ahí me faltó mostrarte cómo cargar las fotos, pero en realidad es lo mismo, lo podríamos cargar acá en el archivo nosotros. En la vista, en este caso las imágenes se cargan IMG, ¿cierto? src. La ruta sería, ¿cierto? Public slash la carpeta de imágenes que la creaste aquí, ¿cierto? En public image, ahí tenemos una foto que se llama foto.jpg. Entonces acá image foto.jpg. Se recomienda también aquí utilizar, ¿cierto?, la función base URL, ¿cierto?, para evitar algún tipo de error de rutas. Entonces sería bastante simple cargar la foto ahí sin ningún tipo de problema. Un poco indigno el hombre ahí, pero algo tiene. Entonces algo indigna la foto, pero bueno, no es lo que nos convoca ahora. Lo que nos convoca es entender un poco cómo funciona el tema de los layouts con CodeIgniter. Bien, como te decía, intenta practicar, practica mucho, como decía el maestro Miyagi, ¿cierto? Practicando se arregla el mundo y practicando se aprende a programar. Yo no conozco otra forma, hasta el momento, a mis 33 años, no conozco otra manera más rápida de aprender a programar, que es escribiendo código y probando las cosas que vas aprendiendo. Bien, recuerda ya un poco para terminar el video, muy importante el directorio public. No se tiene por qué llamar public, tú le puedes poner diseño, mis cosas, lo que sea, pero importante trabajar de forma ordenada para tampoco no ponerse a crear directorios, porque no porque el framework te dé flexibilidad para crear directorios, tú te vas a poner a crear directorios como loco, sino que la idea es que seas bastante prudente, y desde ese punto de vista esta práctica es bastante útil para manejar ese tipo de cosas. Vamos a ver después, por ejemplo, que podríamos crear otro directorio para manejar los uploads de archivos. Vamos a hacer un ejemplo de eso y vamos a verlo también, que puede perfectamente hacerse. Bien, recuerda el directorio views, crearte un par de layouts más para que lo vayas practicando. En un próximo video vamos a ver el tema de los elementos también, que es otro de los métodos que está contenido dentro de la clase layout, pero en realidad es lo mismo, que te permitiría generar un header, un footer genérico, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien, muchachos, vamos a dejar el video hasta acá. Yo creo que un video bastante denso, pero que nos va a permitir entender cómo manejar los layouts. Como te decía al principio del video, si ustedes tienen alguna otra forma de manejar los layouts, bueno, indíquenlo acá en los comentarios de los videos, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es que entendamos que acá entre todos nos ayudemos para que podamos ir generando conocimiento, ¿cierto? Y podamos ir ayudando al mundo a aprender a utilizar no solamente esta herramienta, sino otras herramientas. ¿Ok? Así que eso, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Y nada,